De entrada, el viernes anterior, para profundizar esta suerte de pugna o de dimes y diretes en las que estamos envueltos los ecuatorianos, mientras el país sigue yéndose por un caño, nuestras autoridades nacionales, del sistema de justicia, la asamblea, etcétera, están mucho más preocupadas de sus disputas personales y de sus peleitas por ocupar esos espacios de poder que tanto les interesan concentrar y controlar. Entonces, de entrada, el viernes hubo un cruce de misivas, de cartas, de palabras entre el presidente Guillermo Lasso y Javier Muñoz Intriago, uno de los vocales del Consejo de la Judicatura. Primero, el presidente de la República emite una carta que se hace pública, que la conocemos todos los ecuatorianos, en donde le pide la renuncia a este vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, ¿no? En esta carta, el presidente Lasso le dice que en el marco de la representatividad es necesario que exista armonía institucional entre el delegado designado y la función del Estado que supuestamente representa, asumiendo que Muñoz es el representante del gobierno, del Ejecutivo, en la Judicatura. No obstante, ese vínculo no ha existido con usted, que estaba en el cargo antes del 24 de mayo del 2021, eso es real, porque el señor Muñoz fue designado durante el gobierno de Moreno. Y lo cierto es que no nos sentimos representados por sus actuaciones, adujo el primer mandatario en un oficio fechado al 3 de junio, es decir, el viernes. Muñoz, a través de una carta de 2 páginas, desafió a Lasso y le dice: concuerdo en una sola cosa con usted, yo no represento a su gobierno y también le solicito que presente su dimisión al cargo de presidente de la República. Muñoz arremetió contra Lasso en esta carta, que fue publicada el sábado 4 de junio, en donde, como ustedes ven, el vocal de la Judicatura le invita al presidente Lasso a dimitir al cargo, a renunciar. Muñoz emplazó a Lasso a que reconsidere su posición ante el Ejecutivo y ante la imposibilidad de cumplir con lo ofertado en su campaña electoral, presente su dimisión al cargo de presidente de la República, permitiendo esta vez sí que personas capaces y comprometidas ejerzan tan delicada función. El vocal de la Judicatura rechazó obviamente que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, le haya solicitado que renuncie con el argumento de que fue nombrado como delegado del Ejecutivo de este organismo por el expresidente Lenín Moreno durante el gobierno anterior. Entonces, de entrada, ¿y por qué quería empezar por ahí? Porque me parece que esto también forma parte de todo este maldito show, como titularía una de sus canciones del Cuarteto de Nos, que estamos viviendo los ecuatorianos con respecto de la coyuntura política nacional, y lo que hace es simplemente profundizar una crisis institucional que la venimos viviendo desde la famosa consulta esta del 7 veces sí, ¿no? Desde febrero del 2018, los ecuatorianos hemos sido espectadores de cómo el país institucionalmente ha ido perdiendo muchísimo. Y esto no tiene que ver únicamente con que se remuevan a uno u otro de los cargos, ¿no? Porque digamos que la disputa en un principio era esa. Porque cuando instalan el famoso Consejo de Participación Ciudadana de Transición y Trujillo se hace cargo de ese organismo, había una consigna sobre la cual los ecuatorianos en serio, me parece que no reflexionamos a profundidad. Y era el empezar con una campaña perversa, con una política perversa y con una estrategia perversa, de la cual vamos a hablar más adelante con muchísima más profundidad por una entrevista que concedió el presidente Lasso durante el fin de semana y sobre algo que yo le mencionaba a nuestro primer invitado del pasado viernes, ¿no? A Matthew, le hablaba sobre las amenazas que hay, no únicamente en contra de una organización política, y ya van a ver además a qué tipo de amenazas me refiero, sino
que esto lo que pone en juego es el sistema democrático de nuestro país. Porque, ¿saben hacia dónde me parece que nos quieren conducir? Parece que en adelante, para poder ser candidato en este país y para poder ser alcalde, por ejemplo, de Quito, donde a las élites les fastidió que un yunda haya sido alcalde, y esa fue decisión de los ciudadanos, una elección popular. No sé, creo que va a ser requisito ya no únicamente tener derechos políticos, no tener sentencias, pertenecer a una organización política, una jurisdicción, etcétera, sino vamos a tener que presentar, no sé, como en el caso de las mascotas, de algún certificado de pedigrí o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo con estas escaramuzas que hay entre el Ejecutivo y la Judicatura, entre el Ejecutivo y la Asamblea, entre la Asamblea y el Ejecutivo, entre Zori y todas las bancadas, entre todas las bancadas y todas las bancadas, entre Lasso y Nebot, entre Lasso y Correa, entre Lasso e Isa, y todo este relajo, me parece que en el fondo lo que está en una grave crisis y amenazado en serio es nuestro sistema democrático. Y yo, créanme, no quiero una dictadura como la que teníamos en la región en la década de los 70, o sea, de corte militar, impuesta además por un plan internacional orquestado y dirigido por una embajada extranjera, por un águila. Pero tampoco quiero una dictadura disfrazada de democracia, que bien podría instaurarse con el bloqueo, con la persecución o con la proscripción de determinadas organizaciones políticas a quienes les quieren endosar la responsabilidad de la inseguridad. Y peor todavía, y de esto vamos a hablarlo más adelante con muchísima profundidad, porque este es un tema muy serio, con el narcotráfico. Este fin de semana el presidente concedió una entrevista a un medio nacional que es Diario Expreso. No sé si ustedes ya pueden ver, la Meli y el Esteban nos van a ayudar colocando en sus pantallas las capturas, ¿no?, de lo que fueron los titulares y las portadas de Diario Expreso este fin de semana. En la portada del periódico ponen una frase sacada de la entrevista que le hacen un grupo de editorialistas y los directores de Diario Expreso a Guillermo Lasso y su equipo de gobierno el fin de semana, en la que Lasso dice: me he planteado la meta de que no vuelvan los correístas. El momento en que yo vi esa portada, créanme que, o sea, no podía poner otra cara que la de asombro, ¿no? La del chiquillo Macaulay Culkin en Mi Pobre Angelito, ¿no? Esa era la cara que puse cuando vi esta portada. De entrada, ¿saben por qué? Porque un país que se desangra, un país que no da más con el tema de la seguridad o inseguridad, con la violencia, un país que está absolutamente descontrolado por falta de autoridad, por falta de presencia del Estado a todo nivel, masacres en las cárceles, sicariatos, inseguridad, muertes violentas, un país que no prioriza, por ejemplo, la política de defensa de derechos de las niñas, niños, adolescentes y las mujeres, un país que dejó en soletas a todo el sistema que había para proteger precisamente a las mujeres de violencia de corte machista. Durante el gobierno de Lenín Moreno se dejó en cero ese presupuesto. Hoy nos han dicho que van a crear, a construir, a levantar los centros violetas y no sé qué. No sé si ya habrá alguno, no tengo idea. Un proyecto parecido al que tiene la prefectura de Pichincha con los centros Warmi, ¿no? Pero acá en Pichincha me parece que ya están por el sexto centro abierto, quinto o sexto centro Warmi abierto, donde hay atención con psicólogas, con trabajadores sociales, con abogados.
Hay una línea gratuita incluso, ¿no? La 166, a donde pueden llamar mujeres, niñas o niños que son víctimas de violencia para solicitar auxilio y ayuda. Entonces yo no sé si es que finalmente algo hicieron con respecto a eso, pero un país en donde no han cumplido con los estudiantes, a los que les dijeron que van a poder estudiar lo que les dé la gana, ¿ya? Y resulta que 90.000 jóvenes se han quedado por fuera del sistema universitario. Un país en donde las escuelas vieron regresar a los chicos después de 2 años de pandemia, de encierro, de confinamiento, en pésimas condiciones, con techos que se caen, con goteras, con sanitarios en pésimo estado, y así es como estudian nuestros jóvenes en escuelas y colegios a lo largo y ancho de todo el país, principalmente en la zona del litoral, donde volvieron a clases presenciales en los últimos días. Hospitales públicos que no tienen medicinas, que no tienen ni siquiera para cambiar los focos de los quirófanos. Hospitales públicos donde siguen despidiendo médicos que tienen la osadía de reclamarle al gobierno atención. Entonces como, vos estás reclamando, afuera, te fuiste, ¿ya? Un país en donde no se ha hecho ni medio kilómetro de pavimento, de mantenimiento de las vías, donde las vías que antes estaban en muy buen estado y que permitían que los ciudadanos podamos movilizarnos de manera eficiente, que los productores puedan sacar sus productos, valga la redundancia, puedan sacar la leche, puedan sacar el maíz, puedan sacar la papa, la mandarina, etcétera. Ya, ahora esas carreteras están hechas pedazos. Entonces no han dado mantenimiento a medio kilómetro de vías. Entonces hay tantos problemas: salud, educación, empleo. El presidente dijo que iba a crear 2 millones de plazas de empleo y resulta que solo hay 80.000 o 90.000 nuevos afiliados al IES. Entonces un país que está envuelto en una crisis tan grave, social, de seguridad, de violencia, de desempleo, de falta de atención, ¿cómo puede ser posible que la meta de un presidente, que la meta de un jefe de Estado, que la meta de alguien que se decía estadista sea impedir el regreso del correísmo? Ustedes me van a perdonar a mí, y esto se lo voy a decir con la crudeza con la que yo emito todos mis comentarios, y yo no me escondo, yo estoy aquí, así que cuando quieran pueden venir por mí. Pero esa meta es de mediocres. Proscribir y perseguir a una organización política por el hecho de que me hace oposición, lo único que da cuenta es de que este gobierno en realidad no está pensando en el país. Está pensando única y exclusivamente, primero, en los intereses particulares de quienes forman parte del círculo más cercano del señor presidente de la República, Guillermo Lasso, que de paso es banquero. ¿Ya? Y como yo les digo, teniendo tantos problemas tan graves, es como que usted en su casa tenga a su madre enferma, a su padre hospitalizado, a uno de sus hijos con necesidad de un tratamiento para el crecimiento, pongo un ejemplo, qué sé yo, tiene un montón de problemas, pero resulta que usted se gasta los ahorros de su familia en comprarse un auto nuevo. Entonces, si uno voltea a ver y se encuentra con este país en donde ahora usted cuando circula por las carreteras se encuentra con centenares de personas tratando de vender algo en las carreteras, eso, o pidiendo limosna en las carreteras, algo que en este país solo se veía en época de Navidad. Pero cuando vemos un país que se está desangrando por la incapacidad del Estado y del gobierno de atender
los problemas más urgentes e importantes que tenemos como nación, y resulta que usted se plantea como meta el evitar el regreso del correísmo. Presidente, créame que su gobierno primero no va a ninguna parte, ¿ya? Y como decía el otro día la señora Luisa González, asambleísta de UNES, es que en este país absolutamente todos los ciudadanos deseamos que al gobierno le vaya bien. Porque si al gobierno le va bien, que es la misma cantaleta que decimos cada 4 años, incluidos los periodistas, cada vez que se posesiona un presidente, deseamos que le vaya bien porque nos va a ir bien a todos, aparentemente. Entonces, la meta de todos los ecuatorianos debería ser que a todos nos vaya bien. Su meta, no sé, debía haber sido eliminar la desnutrición infantil, que para eso dice que usted quiere vender el Banco del Pacífico. Su meta debería ser acabar con la analfabetización en este país. Su meta debería ser que todos los ecuatorianos, los 18 millones de ecuatorianos, tengan un techo donde vivir, un techo para habitar. Su meta debería ser cumplir una de las ofertas de campaña que fue crear 2 millones de plazas de empleo. O sea, su meta debería ser cumplir con el plan de gobierno por el cual fue elegido presidente de la República. Pero esto es de una mediocridad impresionante. Su meta es continuar con la gran obra de Lenín Moreno. ¿Cuál fue la gran obra de Lenín Moreno? No fueron las 2 canchas sintéticas que entregó, ni la casa con piscina que únicamente existe en sus sueños. La única gran obra del gobierno de Lenín Moreno fue haber iniciado la persecución en contra de todos quienes fueron parte de la Revolución Ciudadana y del gobierno de Correa. Esa fue la gran obra de Lenín Moreno. Un completo y absoluto mediocre que por esos accidentes de la vida llegó a ser presidente de la República. Y sí, quienes hemos sido siempre críticos, respetuosos, indudablemente, pero críticos, siempre dijimos que Moreno fue un error que nació precisamente de la Revolución Ciudadana. Y le exigimos siempre, y de hecho Correa lo hizo, y lo hizo respondiendo un tuit que yo había publicado, y respondió en una madrugada. Correa asumió el error de haber puesto como Alianza País y como Revolución Ciudadana en ese momento a Moreno como candidato. Pero ahora, ¿quién asume el error de haber puesto a Lasso como candidato? Y ahí vamos a entrar ya al tema que les planteaba yo de la crisis de representatividad y la crisis de la democracia que vive el país. Ustedes van a encontrar en la página web de nuestro medio, en pichinchacomunicaciones.com.es, un resumen de esta entrevista del fin de semana, ¿no? Ahí dice la nota que Lasso reconoció que se ha planteado la meta de que el correísmo no regrese al gobierno. Si bien dijo debe entregar el poder a otra persona, manifestó que deberá ser alguien que respete lo fundamental de la democracia, la libertad, que cree en la libre empresa, iniciativa y el emprendimiento privado. Ojalá se logre cumplir. Una vez más se refirió al triunvirato de la conspiración. ¿Se acuerdan que en el discurso del 24 de mayo el presidente dijo: vamos a gobernar en paz, vamos a invitar a todas y todos al Ecuador del encuentro? Otra vez con el tema del Ecuador del encuentro. No sé qué. Bueno, ahora volvió a hablar nuevamente del triunvirato de la conspiración. Ustedes saben perfectamente bien quiénes son parte de ese triunvirato, ¿no? Según el presidente Lasso. Como lo hizo en los primeros meses de su gobierno, refiriéndose a Rafael Correa, Leonidas Issa y Jaime Nebot. El mandatario considera que desde el primer día de su gobierno operó una conspiración en su contra y probablemente no dejará de hacerlo hasta que me vaya. De otro lado, manifestó que ha hecho todo lo necesario para evitar que se ceben la Fiscalía, Contraloría y más. ¿Qué habrá hecho el presidente? No sé. Lo único que hemos visto es que a través de la fuerza pública lo que hicieron fue su gobierno tomarse el Consejo de Participación Ciudadana para que Hernán Ulloa asuma la presidencia, con policía incluida, con fuerza pública. Creo que Camilo Ponce
Sixto Durán Bazén y León Febres Cordero se indignarían viendo quién es el aliado del Partido Social Cristiano ahora. Vamos con esto último. Primero, les decía yo, manifestó que ha hecho todo lo necesario para evitar que se lleven la Fiscalía contra los Contraloría. ¿Quién quiere llevarse eso? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y qué ha hecho el presidente para evitar eso? Si más bien él tiene controlada la Fiscalía, controlada la Contraloría, que son además autoridades que vienen desde la época de Lenín Moreno. Nada más evidente que son cercanas al señor Lasso. Creo que Camilo Ponce, Sixto Durán Bazén y León Febres Cordero se indignarían viendo quién es el aliado del Partido Social Cristiano ahora. Y esto es interesantísimo porque el Partido Social Cristiano le respondió al presidente Lasso a través de un comunicado. Vamos a ver qué dice el comunicado del Partido Social Cristiano y cómo ahora los que antes eran grandes amiguis ahora son enemiguis, ¿no? Por eso les decía yo, así como Correa tuvo la entereza de hacerse cargo junto a su partido de haber puesto al impresentable de Moreno como presidente, ahora los socialcristianos que no se vengan a hacer los locos, ¿no? Presidente Lasso, deje de mentir, le dice el presidente nacional del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano Valladares, en un comunicado publicado el día de ayer en las redes sociales del partido. Si ponemos en imágenes del comunicado, les agradezco, por favor. Abandone ya su aburrida y falsa cantaleta de que el Partido Social Cristiano es aliado del correísmo. León Febres Cordero se habría indignado es de la alianza que tuvimos que hacer con usted para llevarlo a la presidencia de la República. Lo hicimos solo y exclusivamente para evitar que el candidato del correísmo gane las elecciones. Es decir, los socialcristianos tenían el mismo sueño húmedo de Lasso, evitar el regreso del correísmo. Puta, pues son igualitos, son idénticos, son lo mismo, son aliados, ganaron las elecciones juntos, socialcristianos, Creo y Lasso. Es usted quien se alió con el correísmo para llenar de impuestos a los ecuatorianos, bajándoles los ingresos y aumentándoles el precio de los artículos y servicios. Es usted, entre otras cosas, el que se alió con el correísmo para conceder indultos y amnistías a delincuentes comunes, violando la Constitución. Mientras siga mintiendo, lo seguiremos desmintiendo. Alfredo Serrano Valladares, presidente nacional del Partido Social Cristiano. Esto es tan patético. Lasso, 2 puntos. El PSC, aliado del correísmo. PSC, 2 puntos. Lasso, aliado del correísmo. ¿Quién mismo es el aliado del correísmo? O sea, el correísmo es, en este país, la Revolución Ciudadana viene a ser la causante de todas y todos los problemas de este país, según la visión de quienes ganaron las elecciones y que no tienen la más peregrina idea de cómo diablos hay que gobernar un país. Lasso está de presidente de la República gracias al apoyo del Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano, que hoy reniega de la Revolución Ciudadana y del correísmo, el 14 de mayo buscó aliarse con el correísmo para destrabar la elección de autoridades en la Asamblea Nacional. Entonces ahora ya no es conveniente que les vean cerca. En ese momento sí, decían que tiene que ver con los esfuerzos que hay que hacer para darle gobernabilidad al país, la democracia. ¿Cuándo les interesó la democracia realmente? Y presidente, en serio, usted está poniendo en riesgo y en juego su palabra de forma permanente, porque un día dice que a los ciudadanos ecuatorianos ya no les interesa la bronca entre políticos, lo cual es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo, pero después usted al siguiente día se olvida de eso y vuelve nuevamente a confrontar. Y yo estoy segurísimo, el titular del Expreso habrá sido saludado, habrá sido felicitado y no sé, se habrán reunido el fin de semana a compartir un asado, se habrán tomado una cerveza, habrán brindado como lo hicieron cuando sentenciaron a Correa con whisky, Villavicencio, Pazares, Vivanco, todos esos, ¿no? Lo que evidencia que usted, presidente, cada vez que da una entrevista busca colocar un titular únicamente para contentar a la barra brava. Pero yo quiero contarle algo. Atrás de todos los que le acabo de mencionar, de Carlos Vera, de Pazares, los Pelagatos, Villavicencio y todos los que le aplauden estos disparates que usted dice en las entrevistas, hay 18 millones de ecuatorianos.
La mejor forma de evitar el regreso de una organización política al poder es tratando de gobernar mejor de lo que ellos lo hicieron. Pero créame, presidente, ni Lenín Moreno ni usted han hecho lo necesario como para que la gente empiece a olvidarse de la Revolución Ciudadana y el correísmo y Correa y todo lo que ellos representan. Porque hoy en día resulta que, según todas las empresas encuestadoras y todos los estudios de opinión, Correa tiene más credibilidad que usted. A Correa le recuerda a la gente mejor que a usted, que está gobernando el país. Incluso Nebot, que nunca ha sido presidente de este país, a pesar de que ese también era un sueño húmedo que tenía Lenín Moreno, de que Nebot llegue a ser presidente del país, incluso Nebot, que no ha sido nunca presidente de este país, tiene mayor y mejor credibilidad que usted, tiene más confianza en la gente que usted, presidente. Alguien que se retiró de la política desde el 2019. De la política activa, porque no ha sido candidato a nada Nebot en los últimos años. Tiene más confianza que usted. Entonces, no solo que vuelve al conflicto, sino que además se desdice de lo que dijo en el informe del 24 de mayo, donde dijo que iba a construir una autopista rápida entre Quito y Guayaquil, donde dijo que iba a construir un tren multipropósito, y ahora lo que ha dicho es que va a dejar los estudios para esas obras. Su palabra, presidente. Usted a los ecuatorianos les está mintiendo todos los días, les está engañando todos los días. Y usted lo que está haciendo es dejando abierta la puerta para que sean los ecuatorianos en las urnas quienes le digan que quizás lo que hay que evitar es que otra vez un banquero vuelva al poder. Y cierro esto con algo que probablemente tendremos que profundizar en los próximos días, porque es algo sumamente importante y ya nos quedan segundos nada más para cerrar el comentario. ¿Por qué a mí me preocupa tanto el tema del estado de la democracia en el Ecuador? Yo les decía, no sé, yo no prefiero ningún tipo de dictadura, ni la militar, y peor todavía una dictadura disfrazada de democracia, donde las élites nos impongan por quién votar, y aparentemente hacia eso van. Ahora ya no les es suficiente con haber perseguido al correísmo con supuestos casos de corrupción, habiéndoles vinculado con las protestas de octubre, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no es ni la protesta ni la corrupción. Ahora quieren vincular a la Revolución Ciudadana con el narcotráfico. Y esto, déjenme decirles, no es ningún chiste. Detrás del narcotráfico hay muchísimas cosas que son demasiado graves y perversas como para que pretendan en este país construir, como lo han hecho a partir del caso Odebrecht, encuadres similares que tienen que ver con corrupción, etcétera, etcétera, como lo hicieron en octubre del 2019 con las protestas, etcétera. No, el narcotráfico es mucho peor. Esto sí es grave. Y que pretendan generar un encuadre para vincular y relacionar a la Revolución Ciudadana con el crimen organizado y con delitos relacionados con el narcotráfico, eso es perverso. No hay otra palabra. A mí esa es la única que se me ocurre. Eso es una perversidad. Y eso tampoco es democrático. Y en ese juego están precisamente los barras bravas que andan celebrando este tipo de disparates que dice el presidente en sus entrevistas. Como les dije, yo no les tengo miedo. Yo ando solo. Aquí estoy todos los días. Cuando quieren, vengan nomás.